Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bueno es poder hoy reunirnos y máxime en una fecha tan especial donde estamos conmemorando, diría que un suceso tan glorioso, tan sublime como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ese es un motivo para agradecer al Señor, porque si Él resucitó, dice su palabra, nosotros también resucitaremos. ¿Qué tal si me acompaña en una oración? Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias porque nos diste vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias porque cuando vivíamos sin esperanza, tú nos diste la esperanza. Tú nos diste una razón para vivir, una razón para creer, Señor. Y esa razón eres tú, mi amado Jesús. Hoy quiero agradecerte, Padre, porque para los que creen en ti, la muerte no es el fin. Para los que hemos aprendido a creer en ti, sabemos que la muerte es ese paso que nos llevará a estar contigo por toda la eternidad, Señor. Pero quiero orar de modo especial por aquellos que en estos días han perdido un familiar, han perdido un amigo, han perdido a su cónyuge, Señor. Oro para que sea esta palabra la que los consuele, para que sea esta palabra la que los fortalezca. Aún aquellos que hemos perdido un familiar hace años, pero que aún no entendemos qué pasó con ellos, Señor. Que hoy a través de la palabra podamos comprender, reconocer y entender lo que tú estás haciendo y lo que tú harás. Te doy muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ministra cada corazón y exponemos este tiempo delante tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarle de un tema que he titulado Jesús y las implicaciones de la resurrección. Pero es importante entender lo siguiente, que la resurrección es la columna sobre la que se sostiene toda la fe cristiana. De poco hubiese valido la cruz si Cristo no hubiera resucitado. La resurrección es esencial para la vida cristiana porque es lo que asegura que el destino final de la iglesia tendrá lugar con el Padre. Mire esto que es interesante. Negar la resurrección significa, ojo con esto, negar la fe. Porque toda la fe cristiana descansa sobre el hecho de que Cristo no permaneció en la tumba. La tumba quedó vacía. La base de la predicación y la fe es que Cristo murió, pero también resucitó. Ante esta verdad bíblica, el apóstol Pablo plantea una tesis en la primera carta de Corintios capítulo 15 y hace una defensa a la doctrina de la resurrección. Cabe la pena resaltar que prácticamente a través de la resurrección se desprenden todas las doctrinas de la vida eterna que hay diseñadas para usted y para mí. Y cuando vamos a la palabra y a leer al apóstol Pablo, está en un contexto donde muchos están cuestionando, muchos están criticando, muchos están dudando aún de si Cristo resucitó o no resucitó. Y a través de este texto estudiaremos una serie de evidencias que mostrarán que realmente la resurrección de Cristo es un suceso innegable. Y quiero que me acompañe en la lectura de la palabra del Señor y estaremos desarrollando y mirando cuáles son esas evidencias. Capítulo 15 de la primera carta de Corintios, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después
apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Y dice el texto, y dice el versículo de la siguiente manera, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Del versículo 1 al versículo 11 encontramos la primera evidencia, y esta es la evidencia histórica. Cuando hablamos de la evidencia histórica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Número 1, al cumplimiento de la palabra. Del versículo 1 y 2, 3 y 4, encontramos algo interesante. La resurrección fue anunciada y fue confirmada por las Escrituras. Una segunda evidencia que tenemos allí son los testigos oculares, es decir, personas que presenciaron al Cristo resucitado. Encontramos en Lucas 24:34 a Pedro. Encontramos en Mateo 28 a los 12 apóstoles que experimentaron, vieron al Jesús resucitado. Allá en Lucas capítulo 24 vemos que 500 personas fueron testigos de la resurrección. Encontramos que Jacobo y Santiago fueron otros testigos. Encontramos por el testimonio de los mismos apóstoles allá en Hechos capítulo 1. Encontramos el testimonio de los soldados romanos que aún también ellos contemplaron la resurrección. Pero no dejemos por fuera a aquellas mujeres que ese día fueron al sepulcro y vieron que el Señor había resucitado. Entonces tenemos una evidencia histórica como primera instancia de la resurrección de Cristo. Esa evidencia nos da, número 1, un cumplimiento de las Escrituras, pero número 2, nos habla de que hubo testigos oculares. Y esto es interesante que lo podamos entender. Pero otro elemento clave es el mismo testimonio del apóstol Pablo, que lo relata allí en Hechos capítulo 9, cuando habla de su encuentro con Cristo. Y dice el versículo 8 allí del capítulo 15, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Dentro de esa evidencia histórica tenemos otro elemento clave, y es una evidencia externa, extrabíblica. Y se habla de los escritos extrabíblicos, y permítame leerle lo siguiente. Tanto los evangelios como las cartas del Nuevo Testamento fueron escritos por testigos oculares de los hechos. Estos documentos se escribieron entre unos 15 y 65 años después de la muerte de Jesús, lo que los hace más confiables que otro documento de la antigüedad. De los documentos de Platón, para citar un ejemplo, solo existen algunas copias, y esas copias datan aproximadamente de 1200 años después de que él haya vivido. Pero también debemos entender lo siguiente: los documentos del Nuevo Testamento existen en el mundo alrededor de 5.300 copias en griego, 10.000 copias en latín y unas 9.300 copias en otros idiomas. De los documentos de Platón no hay originales y solo existen 7 copias. Por otro lado, al presente tenemos copias del Nuevo Testamento alrededor del año 350 después de Cristo y fragmentos de años 125 al año 150, que existe esos fragmentos, esas copias. El señor Sir Lionel dijo lo siguiente: fue un hombre que nace en 1914, muere en 1997 y tuvo un récord Guinness de ganar 245 casos penales consecutivamente. Mire lo que dijo este hombre frente a la resurrección: la evidencia de la resurrección de Cristo es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda. Entonces,
Evidencias que nos hablan de la resurrección de Cristo. Número 1, una evidencia histórica que contiene el cumplimiento de las Escrituras, los testigos oculares, el encuentro del apóstol Pablo con Jesús y una evidencia externa. Pero en el versículo 12, quiero que usted me acompañe a leer. Estamos viendo esta mañana este texto. Dice la palabra así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Lea conmigo allá en casa. Dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero el versículo 16 dice así: porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y aún estáis en pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, dice la Escritura, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La segunda evidencia que encontramos es la conversión y la transformación que producía el mensaje en aquellos que lo recibían. Y Pablo dice lo siguiente: si Cristo no hubiera resucitado, la predicación ha sido inútil, pero frente al tema de la resurrección, creyeron. Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que creemos es inútil. Pero ese mensaje les dio esperanza a la iglesia. Si Cristo no resucitó, entonces lo que se enseñaba sería una mentira. Pero esta gente que escuchó este mensaje estuvieron dispuestos a dar su vida y ir a la muerte por causa de Jesús. Si la resurrección no fuera cierta, entonces no había consuelo de los muertos, pero ellos se consolaban, se animaban con esta palabra. Serían esclavos del pecado. Si Cristo no hubiera resucitado, pero vivían en libertad. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces todos estaríamos perdidos, pero podemos tener la seguridad de que en Cristo hay vida eterna. Si Cristo no ha resucitado, la esperanza que tenemos en Cristo es solo mentira mientras que estemos vivos, entonces somos los más dignos de lástima. Pero esta verdad los ayudó a vivir con una profunda convicción. Entendiendo esto, cierra el versículo 20 diciendo: pero Cristo es la primicia de la resurrección. O sea que si Él resucitó, la buena noticia es que usted y yo también que resucitaremos. Evidencia número 1, una evidencia histórica. Evidencia número 2, la conversión y transformación de los que recibieron el mensaje. Pero viene una tercera evidencia y está en el versículo 21 al 28. Y es la evidencia doctrinal y teológica. Dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Porque luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo
en todos. La tercera evidencia es esa evidencia doctrinal y teológica. Y el texto nos plantea lo siguiente: la muerte a la humanidad entró por Adán, pero la redención y la vida vinieron por Cristo. En la condición de Adán hay muerte, pero en la condición de Cristo hay vida. Cristo es el primer hombre que murió, pero fue resucitado y vive hoy. Pero usted puede decir, hermano Oscar, pero Lázaro resucitó, la niña de aquella mujer resucitó. Sí, pero volvió a morir. El único que murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Con esta resurrección, amado hermano, dentro de esta evidencia teológica, Cristo inhabilitó el edicto de muerte que había contra el hombre. Y dice la palabra del Señor que en la cruz del Calvario Él anuló todo decreto de muerte que había contra usted y que había contra mí. Cuando Cristo hizo todas las cosas, hace que todas las cosas quedaron sujetas bajo la autoridad del Señor. Y entendamos esto en este punto teológico, esta evidencia teológica. Dice lo siguiente: toda autoridad estaba sujeta a la autoridad en Cristo, pero Cristo se sometió y sometió toda la autoridad al Padre para que el Padre sea exaltado por encima de ¿qué? Para que el Padre sea exaltado por encima de todo. Entonces, tres evidencias hemos visto acá. Número uno, evidencia histórica. Número dos, evidencia de la transformación y la conversión de quienes escucharon el mensaje. Número tres, una evidencia doctrinal y teológica. Pero hay una cuarta evidencia y es la experiencia ministerial de quienes están proclamando este mensaje. Y vea lo que dice el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo de nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hubiese, dice el texto, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos. Dice el versículo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo dice lo siguiente frente a esta verdad de la resurrección. En su experiencia ministerial, dice: ¿por qué se van a bautizar si no hay resurrección? Pero el bautismo era una acción que ellos desarrollaban porque tenían esperanza en la resurrección. Esa resurrección los llevó a arriesgar sus vidas, a sacrificarse, a sufrir dolores, a sufrir aflicción por causa del mensaje. ¿Sabe algo? Es la resurrección la que nos lleva a consagrar nuestras vidas y a guardarnos para Dios. Si no hubiese esperanza, dice el texto, comamos, bebamos, porque mañana que moriremos. Si no hay vida después de la muerte, pues amado, cerremos, acabemos con los cultos, no hagamos más transmisiones, ya no más. Porque si el fin es la muerte, pues para qué hacer más. Pero la palabra me está enseñando algo, que hay esperanza, que hay vida, y por lo tanto esa esperanza, esa vida es la que nos lleva a soportar. Esa esperanza es la que nos lleva a consagrar. Una persona que no se consagra, una persona que no ha dejado el pecado, una persona que no vive para Dios, es una persona que no ha entendido la resurrección. Y Pablo esto lo tenía claro. Por eso se consagraban. Por eso se guardaban para Dios. Algo que esta iglesia sabía y este hombre sabía es que la resurrección era real. Por lo tanto, presentaban defensa de la fe. Ahora, ellos tenían claro algo. La resurrección me enseña que hay algo después de la muerte. Para el cristiano, amado hermano, la muerte no es el final. Para el cristiano, la muerte es el paso a la eternidad con el Señor. Entonces, quien duda de la resurrección, simplemente deja ver la ignorancia que tiene acerca de esta revelación. Y es importante. Y sin más resurrección, pues hermanos, descarriémonos. Pues vivamos de cualquier manera. Pero si hay resurrección,
Tenemos que consagrarnos. No podemos estar esta Semana Santa, algunos han dicho parranda santa, porque muchos en la mañana van al culto, van a la misa y en la tarde se están emborrachando. Y es una tradición y es una religiosidad la que se tiene y simplemente vivimos de esa manera. Amado, la resurrección nos tiene que llevar a la consagración. La resurrección nos tiene que llevar a vivir con esperanza. La resurrección nos tiene que llevar a vivir una vida en obediencia, una vida que honre, que glorifique y que exalte al Señor. 4 evidencias hemos visto hasta acá. Número 1, una evidencia histórica, una evidencia testimonial, una evidencia doctrinal y una evidencia ministerial. Si estos hombres no tuvieran claro y con certeza comprendieran la resurrección, simplemente no hubieran muerto por el Señor. Y me llama la atención mucho ese versículo. Si no hay resurrección, comamos y bebamos. El motivo, reitero, de la consagración, de la santificación, de la búsqueda de Dios, Él es el resultado de que tenemos vida después de la muerte. Pero frente a eso, Pablo tiene que exponer estas 4 evidencias para mostrar a la iglesia que es real la resurrección de Cristo. Pero a partir del versículo 35 pasa algo. Ya Pablo no va a hablar de la evidencia de la resurrección. Ahora Pablo va a hablar de cómo será la resurrección. Y esto sí que nos compete a usted y a mí. Lea conmigo si es tan amable. Si está conectado ahí, si esta palabra le está bendiciendo. ¿Qué tal si escribe ahí un mensaje, una frase que haya ministrado su corazón? Escríbala ahí y interactuemos en esta mañana a través de esta enseñanza. Dice el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o, dice el versículo, o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne la de los hombres y otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra la de lo terrenal. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Una la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Y vea lo que dice el versículo. Así que es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal y se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también como fue escrito, fue el primer hombre Adán alma viviente y el posterior Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Dice el versículo, y el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual sea el terrenal, también los terrenales, así el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y es importante entender esto en este día. ¿Cómo será la resurrección? Y tenemos que entender algo. El Señor ilustra de la siguiente manera allí. Como la semilla para vivir, tiene lo primero que hacer es que debe que morir. Y aquí tenemos que entender algo. La muerte no es una pérdida para el cristiano. La muerte para el creyente es vida. Ahora, note que Pablo está diciendo lo siguiente. Una cosa es el cuerpo terrenal, otra es el cuerpo celestial. Entonces, lo que nos separa de estar con el Señor es este cuerpo.
Pero este cuerpo corruptible, cuando muramos, quedará metido allá en tierra. Y este cuerpo se descompone, pero usted y yo recibiremos un cuerpo como celestial. Ahora, hay que entender lo siguiente. Entonces, ¿cómo será la resurrección del creyente? Entender lo siguiente es importante. Quien duerme en Cristo. Ahora, Pablo no habla de la muerte, Pablo habla de dormir, y hay una gran diferencia en estos dos términos. El que duerme en Cristo es aquella persona que en su fe y su convicción tenía a Jesús y creía en la esperanza eterna. Para nosotros la muerte es un leve dormir para un eterno despertar. Entonces, quien duerme en Cristo tiene y deja esperanza. El año pasado como congregación experimentamos la pérdida y aún parte de este año de algunos hermanos de nuestra congregación. Pero ¿sabe qué es lo lindo? ¿Qué es lo esperanzador? Que aquellos hermanos partieron a la presencia del Señor teniendo la esperanza ellos en su corazón de ver al Señor. Pero esa esperanza que ellos tenían nos produjo a nosotros y a todas sus familias. Nos produjo esperanza. Entender lo siguiente es importante. Quien muere sin Cristo, quien parte a la eternidad sin Dios, deja tristeza. El Señor resucitará a aquellos que murieron creyendo en Él. Pero es importante, como la semilla que utiliza esta ilustración el apóstol Pablo, dice que todos tendremos que morir para luego que vivir. Quienes estemos vivos para cuando el Señor venga, dice la palabra, que seremos que levantados. De este modo tenemos que entender lo siguiente: no todos moriremos, sino que algunos morirán y otros seremos levantados para estar con el Señor y seremos resucitados y tendremos vida y vida en abundancia. Y esto es lo que Pablo expone a la iglesia. Primero, estas son las evidencias de la resurrección. Segundo, ¿cómo será? Muere corruptible, resucita incorruptible. Muere cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Muere cuerpo de animal, así resucitará. El cuerpo suyo no será el de una vaca, no será el de un toro, no será el de una cucaracha, no. Su cuerpo será un cuerpo celestial. Algunas culturas dicen, este murió como ser humano, pero reencarnará. La Biblia me enseña algo que es importante, que usted y yo no reencarnaremos en el cuerpo de ningún animal, sino que recibiremos un cuerpo glorioso en el nombre de Jesucristo. Entonces, es entender esto, que la iglesia, cuando Cristo venga y resucite la iglesia, todos recibiremos cuerpos que no tendrán impedimentos, no morirán, no se enfermarán, no les dolerá nada en el nombre de Jesús. Frente a esto, Pablo nos va diciendo entonces las evidencias de la resurrección. Número 2, ¿cómo será la resurrección? Pero número 3, nos dice algo importante: ¿cuándo será la resurrección? Y yo quiero que esté muy atento conmigo en este momento. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, dice el texto, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. Todos los que han muerto antes de nosotros, que creyeron en el Señor, el día en que el Señor venga a levantar a su iglesia, ellos resucitarán. Y ellos van por delante, y luego vamos nosotros ahí como iglesia, pegaditos, los que estemos vivos para ese día. Y dice así: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Eso es lo que produce la resurrección. Y dice la escritura de la siguiente manera, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Debemos entender que la muerte de Jesús
derrotó la muerte eterna. La resurrección de Cristo, levantarse de los muertos, dejó sin asideros, dejó sin agarradero a la muerte por causa del pecado. Entendiendo esto, mis amados hermanos, pregunta al escritor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y del poder de pecado la ley. Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Evidencias de la resurrección. ¿Cómo será la resurrección? ¿Cuándo será la resurrección? El mismo apóstol Pablo en la carta a Tesalonicenses nos habla de esto, pero lo voy a describir brevemente. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta, allí como lo estamos leyendo aquí, y también el paralelo en Tesalonicenses. Al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Satanás, escuche esto, en Génesis 3, Satanás parece el vencedor, pero en la cruz, cuando Jesús murió, la aparente victoria era de Satanás. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que ese aparente fracaso terminó siendo la victoria. Jesús no fue a la cruz a perder. En la cruz se nos dio la victoria. En la cruz se nos dio la libertad. Cuando Jesús dijo tetelestai, que es la palabra para hablar de consumado es, cuando Él dijo consumado es, hice lo que tenía que hacer. Aparentemente Él crucificado, derrotado aparentemente, en agonía, en sufrimiento. Yo me imagino que las tinieblas dijeron: lo vencimos. Lo que no sé si lo sabían o no lo sabían las tinieblas y Satanás, pero el as bajo la manga que el Padre tenía diseñado para ese suceso es la resurrección. Supiéranlo o no lo supieran, Satanás y sus demonios no pudieron detenerlo. La muerte no lo pudo detener, y Él se levantó de la muerte y vive y reina por los siglos de los siglos. Y como Él resucitó, también usted y yo resucitaremos. La resurrección de Cristo, amado, inhabilitó la muerte. La resurrección nos trajo victoria, porque lo corruptible se convierte en incorruptible y lo mortal en inmortalidad. Hermano Oscar, ¿qué debo hacer entonces? Ya conocí, número 1, la evidencia. Número 2, ¿cómo será? Número 3, ¿cuándo será ese suceso? ¿Cuándo seremos resucitados? ¿Cuándo los muertos resucitarán? Ya lo leímos. Pero hoy, ¿qué debo hacer? Hoy que estamos conmemorando la resurrección del Señor, hoy que estamos recordando cómo debe vivir, de qué modo esta enseñanza, de qué modo el suceso de la resurrección debe afectar nuestras vidas. Amados, como ladrón en la noche, preparémonos. Dice la Escritura que el ladrón vendrá en cualquier momento, y la iglesia debe estar como preparada. Todo aquel que sea sorprendido es porque no se preparó. Frente a estos tiempos que estamos viviendo, frente a la palabra que se ha estado predicando, tenemos que estar preparados. Debemos estar atentos. Esa debe ser la manera que debemos vivir como iglesia. La iglesia no puede vivir en estos tiempos con zozobra ni con miedo. La iglesia debe vivir con una esperanza clara de que estaremos con el Señor. ¿Cómo debemos andar? Vivir en la luz. No puede haber tinieblas en nosotros, no puede estar la maldad en nosotros. Y si hemos pecado, ¿qué hacemos, hermano? La Biblia dice que confesemos nuestros pecados, porque dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero también dice que el que encubre sus pecados perecerá, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo debo vivir hoy frente a un suceso tan hermoso como es la resurrección y saber que el Señor pronto vendrá para levantar a su iglesia? Estemos sobrios y atentos. Cuidemos nuestra devoción, pero no descuidando lo que Dios nos encomendó hacer. Hagamos la tarea, cumplamos con nuestras responsabilidades, pero no dejemos dañar nuestra relación con el Señor en estos tiempos. Y si hay alguien que está desanimado y se ha estado pasando en crisis, no lo juzgues, no lo condenes, anímalo. El Señor dijo: animémonos los unos a los otros más
que sabiendo y entendiendo que el tiempo de su venida está cerca. Esta palabra no viene para condenarnos, esta palabra viene para confrontarnos, pero también viene para animarnos, darnos la fuerza, darnos la esperanza. Quiero concluir diciendo lo siguiente: no hay victoria en los sepulcros, porque un día Cristo levantará a los suyos con el poder de la resurrección. Si no resucito, con esto, no está en la presencia de Dios, porque no tendríamos abogado que nos justifique ante Dios. Pero Juan dice, capítulo 2, 1 de Juan 2:1 dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el juez justo. La resurrección lo hizo un juez calificado para redimirnos del efecto de la muerte. Debido a que la tumba está vacía, ni nuestra predicación, ni nuestra fe, ni nuestro servicio es en vano. La resurrección de Cristo fue la solución a la muerte eterna. Los testigos estuvieron dispuestos a morir por la verdad de la resurrección. Algo muy común en los que mueren por una causa es que creen en aquello por lo cual mueren. Nadie puede estar dispuesto a morir por algo que no está convencido. Su decisión de morir por la causa es el mejor testimonio de que estaban convencidos de haber visto al Cristo resucitado. Y si usted hace un estudio, ¿cómo murieron los discípulos? Todos murieron como mártires por causa del mensaje, pero también como evidencia de que creyeron que Él había resucitado. Hermano, usted que está ahí, tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos salvación. Nuestra fe no es en vana, nuestras creencias no son en vana, la obra que estamos haciendo para el Señor no es en vano, el trabajo que se viene haciendo desde la virtualidad no es en vano. ¿Sabe por qué? Porque a través de cada palabra que se anuncia, a través de cada tiempo de oración que se dirige, a través de cada momento que estamos haciendo esta labor tan loable, tan hermosa, sabemos que estamos dando esperanza, pero no una esperanza que perece, sino una esperanza que permanece para siempre. Quiero invitarle que ahí donde está se ponga sobre sus pies. Oremos al Señor en esta hora. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tenemos evidencias que comprueban que tu resurrección fue real. El sepulcro quedó vacío. La tumba quedó vacía. Los discípulos lo presenciaron al Cristo resucitado. Las mujeres escucharon la voz de los ángeles que dieron testimonio del Cristo resucitado. Los mismos soldados en un momento fueron sobornados, Señor, para que no dijeran lo que había pasado, porque ellos también fueron testigos de esa resurrección, Señor. Esta evidencia, Señor, nos muestra que entonces, si tú resucitaste, nosotros también resucitaremos, Padre. El mundo y muchas teorías y muchos líderes religiosos durante muchos años estuvieron en busca de la verdad, pero tú fuiste el único, Señor, el cual dijiste: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Todo el que cree en ti no morirá, sino que vivirá. Ahí donde estás en este día, dale gracias al Señor, porque al morir Él en la cruz y resucitar, nos dio esperanza. La resurrección nos garantiza el destino eterno que como iglesia tendremos de un día estar con el Señor por los siglos de los siglos. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor. Bendigo cada hermano y hoy nos gozamos, Señor, porque no tenemos muerte, sino que tenemos vida. Toda acta de muerte, todo decreto de muerte que había en contra nuestra fue, Señor, fue cancelado en la cruz del Calvario. Hoy te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias por la esperanza eterna, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, precioso Dios. Bendigo cada hermano, Señor, cada amigo, cada persona que se ha conectado en este día. Que la gracia y el favor tuyo sean sobre ellos, Señor. En vano no es nuestra fe, Señor. Nuestra fe es
certera, Señor. Nuestra fe es convincente y contundente. Te doy gracias en este día, precioso Padre. Recibe la alabanza, recibe la gloria y la adoración, precioso Jesús. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le bendecimos, amado amigo, amado hermano que se ha conectado en esta mañana, y deseamos que esta palabra sea de bendición para usted y para todos sus familiares. No olvide conectarse de lunes a viernes a nuestras mañanas de oración a partir de las 5:30 de la mañana. Todos los días estamos orando y siempre hay una palabra de Dios para usted en medio de las circunstancias que esté viviendo. Queremos decirle, la Iglesia Asamblea de Dios es una familia que está apresta para servirle, para ayudarle y para bendecirle. Les amamos con todo el cariño y saludes de nuestro pastor general, nuestro pastor Mauricio y nuestra pastora Mireya. Y ahí donde está, quiero orar por su economía también antes de cerrar este tiempo. Y me gusta algo de este texto. Dice, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero al haber resurrección, el reino de los cielos se sigue extendiendo. No es en vano nuestra fe. Por eso yo quiero orar por todos aquellos que aún en medio de esta situación se han mantenido fieles al Señor en su área financiera, que han dicho, sé que la obra necesita recursos, y usted ha estado allí fiel con su ofrenda, con su diezmo. Yo quiero bendecirle a usted que siempre tiene ese corazón generoso y ese corazón agradecido. Sepa algo, que la obra del reino de Dios se extiende a través de los que van, a través de los que oran, pero también a través de los que dan. Se necesitan recursos para ir a otros lugares. En este momento estamos trabajando y abriendo esas congregaciones, esas sedes, y trabajando con los pastores en cada lugar. Pero queremos que usted, ahí donde está, cierre sus ojos y prepare su corazón. Padre, gracias te doy por cada hermano, por cada amigo. Yo te pido que los bendigas, Señor. Te pido que los ayudes, precioso Dios. Te pido que hoy abra los cielos, Señor, sobre aquellos que se han mantenido fieles, Señor. Que pese a todas las circunstancias han sido fieles a ti, Señor. Pido que los bendigas, que abra las esclusas de los cielos y que nunca les falte provisión. Pido que esta semana, Señor, sea una semana de milagros, donde lo que ha estado muerto resucite, donde ese negocio que parecía fracasar se levantará. Oro por milagros, Señor, porque ese poder de resucitar no solamente nos da vida eterna, también nos da en todos los campos, en todas las áreas, hace cosas sobrenaturales. Bendigo a cada hermano, Señor, y pido que sea una semana llena de tu bendición, donde tú proveerás, abrirás los cielos y traerás recursos a favor de tus hijos. Te honramos y te glorificamos. Bendito y maravilloso Dios, sé exaltado, sé glorificado y sé honrado en el nombre del Señor Jesucristo. Bendigo las finanzas de tus hijos, Señor, y pido que milagros y la provisión tuya estén sobre cada uno de ellos. Les amamos, les bendecimos, amado hermano, y no olvide a continuación conectarse con la escuela dominical para todos nuestros niños. Les bendecimos a todos.